Taller sobre cooperativismo. Parte 2. Marco jurídico. De la Constitución y registro. En la Constitución de las sociedades cooperativas se observará lo siguiente. Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones. Serán de capital variable. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios, e igualdad de condiciones para las mujeres. Tendrán duración indefinida, y se integrarán con un mínimo de 5 socios. Además, la constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren los interesados, y en la que se levantará una acta que contendrá y datos generales de los fundadores, y nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, y las bases constitutivas. Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para la consecución de su objeto social. El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate, se inscribirá en el registro público de comercio que corresponda a su domicilio social. Artículo 14. Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios. La responsabilidad será limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Será suplementada cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. En el artículo 16 de la mencionada ley, se define que las bases constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán y denominación y domicilio social, y objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a desarrollar, y los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado. Forma de constituir o incrementar el capital social, expresión del valor de los certificados de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la evaluación de los bienes y derechos en caso de que se aporten. B. Requisitos y procedimiento para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios. B. Forma de constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación. B. Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en particular de la de educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta ley. Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse. Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y bienes a su cargo. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las extraordinarias que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de Administración, del de Vigilancia o del 20% del total de los miembros. Derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre el particular. Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades, y las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa siempre que no se opongan a lo establecido en esta ley. Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por esta ley, serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes. Definición del sistema cooperativo. Forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas:
de consumidores de bienes o servicios, y de productores de bienes o servicios, y de ahorro y préstamo. Son sociedades cooperativas de consumidores, aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, podrán realizar operaciones con el público en general siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Estas cooperativas no requerirán más autorizaciones que las vigentes para la actividad económica específica. Los excedentes en las sociedades cooperativas de consumidores que reporten los balances anuales se distribuirán en razón de las adquisiciones que los socios hubiesen efectuado durante el año fiscal. En caso de que los compradores de que habla el artículo 23 de esta ley, ingresaran como socios a las sociedades cooperativas de consumo, los excedentes generados por sus compras, se aplicarán a cubrir y pagar su certificado de aportación. Si los compradores no asociados, no retirasen en el plazo de un año los excedentes a que tienen derecho ni hubieren presentado solicitud de ingreso a las cooperativas, los montos correspondientes se aplicarán a los fondos de reserva o de educación cooperativa, según lo determinen las bases constitutivas de dichas sociedades. Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como en la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda. Son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta ley. Los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades cooperativas de productores, se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por cada socio durante el año, tomando en cuenta que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. En las sociedades cooperativas de productores cuya complejidad tecnológica lo amerite, deberá haber una comisión técnica, integrada por el personal técnico que designe el Consejo de Administración y por un delegado de cada una de las áreas de trabajo en que podrá estar dividida la unidad productora. Las funciones de la comisión técnica se definirán en las bases constitutivas. Se establecen las siguientes categorías de sociedades cooperativas: ordinarias y de participación estatal. Para tal efecto, el Estado podrá dar en concesión o administración bienes o servicios a las sociedades cooperativas, en los términos que señalen las leyes respectivas. Son sociedades cooperativas ordinarias, las que para funcionar requieren únicamente de su constitución legal. Son sociedades cooperativas de participación estatal, las que se asocian con autoridades federales, estatales, municipales o los órganos político-administrativos del Distrito Federal, para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos, dados en administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico a niveles local, regional o nacional. Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley, deberán establecer lo siguiente: el procedimiento para la elección de consejeros y designación de funcionarios de primer nivel, los requisitos que deberán cumplir las personas que sean electas como consejeros y los designados como funcionarios, las obligaciones de los consejeros, así como lo relativo a las obligaciones de los funcionarios de primer nivel, los lineamientos y objetivos generales de los programas de capacitación que se impartirían a las personas electas como consejeros y designadas como funcionarios, tomando en cuenta la complejidad de las operaciones y la región en la que opera la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, y, en su caso, la zona geográfica en la que operarían.
Los términos caja, caja popular, caja cooperativa, caja de ahorro, caja solidaria, caja comunitaria, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de ahorro y préstamo u otras, que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, que permita suponer la realización de actividades de ahorro y préstamo, solo podrán ser usadas en la denominación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o en sus organismos cooperativos, ya sea como palabras simples o como parte de palabras compuestas. Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de esta ley. Únicamente las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo podrán realizar operaciones que impliquen captación y colocación de recursos en los términos establecidos en esta ley y en la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por lo que queda prohibido a las sociedades cooperativas de producción y de consumidores constituir secciones de ahorro y préstamo. Del funcionamiento y la administración. La dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas, en general, estará a cargo de los órganos siguientes: la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, las comisiones y comités que esta ley establece y las demás que designe la Asamblea General, y, tratándose de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de los citados órganos, en las fracciones I a cuarto anteriores, deberán contar, cuando menos con, comité de créditos equivalente, comité de riesgos, un director o gerente general, y un auditor interno. De la Asamblea General. Artículo 35. La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieran tomado conforme a esta ley y a las bases constitutivas. Artículo 36. La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le conceden la presente ley y las bases constitutivas, la Asamblea General conocerá y resolverá de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios, modificación de las bases constitutivas, aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento, aumento o disminución del patrimonio y capital social, nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia, de las comisiones especiales y de los especialistas contratados, examen del sistema contable interno, informes de los consejos y de las mayorías calificadas para los acuerdos que se tomen sobre otros asuntos. Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones, para el efecto de pedir la aplicación de las sanciones en que incurran, o efectuar la denuncia o querella correspondiente. Aplicación de sanciones disciplinarias a socios. Reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre socios, y aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan. Los acuerdos sobre los asuntos a que se refiere este artículo, deberán tomarse por mayoría de votos en la Asamblea General. En las bases constitutivas se podrán establecer los asuntos en que se requiera una mayoría calificada. Del Consejo de Administración. Artículo 41. El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma social, pudiendo designar de entre los socios o personas no asociadas, uno o más gerentes con la facultad de representación que se les asigne, así como uno o más comisionados que se encarguen de administrar las secciones especiales. Artículo 42. El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración lo hará la Asamblea General conforme al sistema establecido en esta ley y en sus bases constitutivas. Sus faltas temporales serán suplidas en el orden progresivo de sus designaciones, pudiendo durar en sus cargos, si la Asamblea General lo aprueba, hasta 5 años, y ser reelectos cuando por lo menos las 2/3 partes de la Asamblea General lo apruebe. Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Administración, en las bases constitutivas de la cooperativa, se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros. Artículo 43. El Consejo de Administración estará integrado por lo menos, por un presidente, un secretario y un vocal. Tratándose de sociedades cooperativas que tengan 10 o menos socios, bastará con que se designe un administrador.
Los responsables del manejo financiero requerirán de aval solidario o fianza durante el periodo de su gestión. Artículo 43 bis. Los consejeros deberán reunir los requisitos siguientes: acreditar la experiencia y los conocimientos mínimos que en materia financiera y administrativa establezca la propia cooperativa en sus bases constitutivas. No desempeñar simultáneamente otro cargo como dirigente, funcionario o empleado en la cooperativa de que se trate, así como en otras cooperativas distintas a los organismos de integración. No estar inhabilitado para ejercer el comercio. No estar sentenciado por delitos intencionales patrimoniales. No tener litigio pendiente con la cooperativa. No haber celebrado con la cooperativa, directa o indirectamente, contratos de obras, servicios, suministros o cualquier otro de naturaleza análoga, o participar en empresas con las que la cooperativa celebre cualquiera de los actos antes señalados. No desempeñar un cargo público de elección popular o de dirigencia partidista. No estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el servicio público federal, estatal o municipal, o en el sistema financiero mexicano. No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado, o civil con el director o gerente general, o con alguno de los miembros del Consejo de Administración o de Vigilancia de la cooperativa, y los demás que esta ley, la asamblea o las bases constitutivas de la cooperativa determinen. Artículo 45. El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar de miembros no mayor de 5 con igual número de suplentes, que desempeñarán los cargos de presidente, secretario y vocales, designados en la misma forma que el Consejo de Administración y con la duración que se establece en el artículo 42 de esta ley. En el caso de que al efectuarse la elección del Consejo de Administración se hubiere constituido una minoría que represente, por lo menos un tercio de la votación de los asistentes a la asamblea, el Consejo de Vigilancia será designado por la minoría. Los miembros de las comisiones establecidas por esta ley y las demás que designe la Asamblea General, durarán en su cargo el mismo tiempo que los de los consejos de administración y vigilancia. Tratándose de sociedades cooperativas que tengan 10 o menos socios, bastará con designar un comisionado de vigilancia. Los miembros del Consejo de Vigilancia fungirán por un periodo de hasta 5 años, según se establezca en sus bases constitutivas, con posibilidad de una sola reelección cuando lo apruebe por lo menos las 2/3 partes de la Asamblea General. Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de la cooperativa se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros. Artículo 46. El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto para el solo objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho de veto deberá ejercitarse ante el presidente del Consejo de Administración, en forma verbal e implementarse inmediatamente por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la resolución de que se trate. Si fuera necesario, en los términos de esta ley y de su reglamento interno, se convocará dentro de los 30 días siguientes, a una Asamblea General Extraordinaria para que se aboque a resolver el conflicto. Acá estamos. Construye tu sociedad cooperativa. Únete al movimiento cooperativista Emprendedores Cancún. Hasta luego y gracias.